Reflexiones sobre el muestrario de identidad cultural salvadoreña del Museo de Arte de El Salvador, Marte 2024. Al hablar de identidad cultural de los salvadoreños, se nos viene a la mente imágenes de nuestra cultura muy impregnadas en nuestra conciencia, como por ejemplo los historiantes, los juegos tradicionales, las pupusas, las danzas folclóricas y sus coloridas vestimentas, el Día de la Cruz, el Torogós, el Torito Pinto, o más osado aún, la etiqueta de laboriosos que son los salvadoreños, entre otros. Siendo así, reconocemos que dichos elementos de nuestra cultura están presentes constantemente en los diferentes ámbitos de nuestra vida social, no siendo la excepción el ámbito artístico. De esta forma, buscaremos reflexionar sobre la incidencia de estos elementos en el arte visual, y cómo contribuye este último a nutrir dichos aspectos culturales, esto con motivo de las exposiciones de carácter identitario presentadas recientemente en el Museo de Arte de El Salvador Marte. Antes de continuar con nuestro desarrollo, será necesario definir a grosso modo términos básicos con los cuales trabajaremos, a fin de organizar y demostrar mejor nuestro planteamiento. Folclore es el cuerpo expresivo de la cultura compartida por un grupo particular de personas, abarca las tradiciones comunes a esa cultura, subcultura o grupo. Estas incluyen tradiciones orales, como cuentos, leyendas, proverbios, chistes, música tradicional y cultura material, que va desde los estilos de construcción tradicionales hasta los juguetes hechos a mano. Tradición es cada una de aquellas pautas de convivencia que una comunidad considera dignas de constituirse y mantenerse de generación en generación. Después de esto sigue como una parte integral de sus usos y costumbres y se mantiene para que sean aprendidas por las nuevas generaciones, como parte indispensable del legado cultural. La tradición suele versar genéricamente sobre el conocimiento y también sobre principios o fundamentos socioculturales selectos, que por considerarlos especialmente valiosos o acertados se pretende se extiendan al común, así unas generaciones los transmitirán a las siguientes a fin de que se conserven, se consoliden, se adecúen a nuevas circunstancias. Costumbre, hábito, modo habitual de obrar o proceder establecido por tradición o por la repetición de los mismos actos y que puede llegar a adquirir fuerza de precepto. Es un hábito o tendencia adquirida por la práctica frecuente de un acto. Las costumbres de la vida cotidiana son distintas en cada grupo social conformando su idiosincrasia distintiva, que, en el caso de grupos definidos localmente, conforman un determinado carácter nacional, regional o comercial. Idiosincrasia es el conjunto de ideas, comportamientos, actitudes particulares o propios de un individuo, grupo o colectivo humano, generalmente para con otro individuo o grupo humano. Aclarados dichos términos, entendemos que cada uno de ellos surge a partir de un antecedente, pero que tienen un origen en común, es decir, los conocimientos, las actitudes, las prácticas y dinámicas grupales en determinado espacio-tiempo, teniendo estos conceptos una naturaleza dinámica e interrelacional desde la cual surgen. Así, es bien sabido que el primer momento histórico de encuentro entre culturas fue la colonización, en donde se impusieron costumbres y tradiciones ajenas, existiendo a la misma vez resistencia cultural desde nuestros ancestros, dando lugar a ese mestizaje de saberes y prácticas al cual se le denomina hoy por hoy folclore. Es así como se desprende de ello un persistente sincretismo cultural, fraguado históricamente por la violencia y la imposición colonialista, sumándose a todo ello lo generado por la subcultura del café, posteriormente. Visto así, el folclore como expresión cultural de un grupo de personas, posee en su haber caracteres clasificatorios dependiendo de su modo de manifestación, entre los cuales tenemos, 1, lo material, las comidas, las vestimentas, la arquitectura, la medicina, las formas de trabajo, sus herramientas y las artesanías. 2, lo social, usos, costumbres, tradiciones, pasatiempos, juegos, cofradías, instituciones populares, fiestas, ceremonias, bailes, danzas, y 3, lo espiritual, creencias, supersticiones, mitologías, cuentos, refranes, proverbios, el saber empírico, filosofía, ideologías, poesía, el arte popular, coreografías, música, teatro popular, concepciones de la vida y la muerte entre otros. De lo anterior entendemos, por su modo manifiesto, se califican las expresiones culturales de un pueblo o grupo humano como folclore, independientemente de cómo haya sido su construcción histórica, tendiendo estas expresiones al entretenimiento, a la diversión, al sosiego espiritual, a la convivencia, a la transmisión de conocimientos, o en su efecto, a la parte utilitaria y de uso cotidiano, como lo son los objetos, herramientas, alimentos y viviendas, con el fin de satisfacer las necesidades básicas de la existencia.
Todo ello posee en su haber rasgos de utilidad e identificación, así como rasgos estéticos que determinan el carácter y gusto expresivo e identificativo de un grupo o pueblo, dependiendo de sus creencias, gustos, tradiciones, costumbres y territorio geográfico. Con relación a las tradiciones, entendemos que son estas las pautas de convivencia que se constituyen en una comunidad o grupo social, y que por su naturaleza de conocimiento deciden estos grupos considerarlas valiosas y dignas de preservarse, transmitiéndose de generación en generación, constituyendo así un legado cultural que se pueda conservar, se consolide y se adapte a las nuevas circunstancias. Así, las fiestas patronales, las danzas en días festivos, o el comer pupusas los domingos en familia, por mencionar algunos ejemplos, son parte de esas costumbres establecidas en comunidad. De ahí que una costumbre sea el hábito repetitivo de un acto, el cual puede llegar a constituirse como una idiosincrasia desde un colectivo o grupo, pudiendo conformar con ello un carácter nacional o regional al igual que la tradición. De este modo, como idiosincrasia entendemos, la constitución de todo el conjunto de ideas, actitudes grupales o individuales, y comportamientos humanos, siendo estos productos de la suma de las costumbres y las tradiciones manifiestas en el folclore en sus diversas clasificaciones, así como las influencias de fenómenos sociales, políticos y económicos que acontecen en determinado espacio-tiempo. Así, teniendo esbozados los conceptos relacionados con la cultura desde su construcción e interpretación, procederemos a establecer nexos de relación desde lo colectivo o comunitario, acuñando para el caso el término identidad, que se define como el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás, y que al observarse y estudiarse el fenómeno cultural en su conjunto, presenta unos rasgos particulares de identidad y afinidad muy propios, como rasgo sobresaliente de todas estas manifestaciones culturales, propias de una comunidad, colectivo o grupo, y que tiene este aspecto teórico un estrecho desarrollo procesual con nuestra identidad cultural. Es aquí específicamente que consideramos vital realizar un nexo comparativo y un análisis reflexivo sobre lo analizado en las anteriores líneas, que tienen estrecha relación con las muestras de carácter identitario abiertas al público que presenta en la actualidad el Marte, reconociendo primeramente el vital aporte que realizan sobre la temática de identidad cultural y nacional a través de la historia, y cómo ésta se ha ido construyendo, siendo conscientes de la ardua labor que representa organizar y tratar desde lo conceptual hasta la convocatoria, todas las ideas y conceptos, así como su consideración cronológica y estilística, formal y de contenido de cada obra participante en los proyectos, con miras de alumbrarnos un poco más nuestro desarrollo como nación a partir de lo artístico y su evolución. Asimismo, también es de nuestra consideración analizar su contribución a nivel formal y de contenido por cada exposición, desde lo cual observamos a deuda particularmente algunos caracteres sustanciales al noble objetivo, y de lo cual buscaremos ejemplificar con claridad nuestras perspectivas al respecto, con miras a nutrir más el tema en cuestión a nivel general. Adentrándonos de lleno al tema, nos encontramos en primera instancia con la muestra semipermanente titulada Trópico Telúrico, en exhibición desde el 23 de mayo de 2023 hasta diciembre de 2026, la cual es en su esencia una mirada hacia la historia como país y como los fenómenos sociales, económicos y políticos sucedidos en épocas distintas inciden en el desarrollo de las artes visuales a través del tiempo, estando dicha muestra organizada en 10 apartados cronológicos, los cuales son 1. Un territorio exótico, 2. Un territorio simbólico, 3. Una mirada exótica, 4. De la realidad a la denuncia, 5. Momento de modernización, 6. Antecedentes de la guerra, 7. La guerra, 8. Posguerra, 9. Inicios del siglo XXI, y 10. Sincretismo cultural. Así, las temáticas expuestas en orden cronológico, según la sucesión de épocas, nos dan un vislumbramiento de cómo la historia de El Salvador se ha sucedido a través del tiempo, a partir de su contenido y las obras que le acompañan, presentándonos un acercamiento evolutivo de nuestra forma de hacer y de concebir las artes visuales a partir de los fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales acontecidos. Este aspecto, consideramos es el más grande aporte del proyecto en cuanto a que nos demuestra con hechos y contenidos, como la forma de producción artística en épocas pasadas, como en la actual, estuvo y está condicionada por factores sociales, políticos y económicos de cada época. Al analizar su presentación encontramos que, dentro de las perspectivas temáticas, las piezas en exposición tienen una coherente relación con el tema y su clasificación cronológica, contribuyendo esto a nutrir la perspectiva histórica y social de cada momento, según sus contextos y los lastres históricos, sociales, económicos y políticos de las épocas pasadas, posibilitando esto un análisis reflexivo e investigativo más amplio sobre la evolución de nuestra tradición visual a través del tiempo.
A nivel de contenido, vislumbra la muestra aspectos que desde nuestra parte hemos señalado ya con anterioridad, contribuyendo al diagnóstico de nuestra tesis sobre cómo se encuentran en la actualidad las artes visuales nuestras, al alumbrar algunas problemáticas y fenómenos sociales, económicos y políticos que incidieron en su momento para que hoy por hoy tengamos la síntesis que tenemos. Así, destacamos que el proyecto confirma y abona al análisis iniciado de nuestra parte en ocasiones anteriores sobre las carencias y déficits cualitativos que presentan algunos artistas en sus proyectos artísticos, así como la dinámica que está tomando el arte en el sentido cronológico y estilístico en su constante evolución, contagiando a toda una escena, la cual presenta signos y caracteres en estrecha relación con la realidad histórica y de nuestra época. Al observar la primacía de los tipos de creaciones y expresiones visuales que se presentan en algunos espacios expositivos de reconocimiento, y el afán de posicionar a artistas que buscan presentarnos vanguardias en diferentes medios y recursos, nos da una luz sobre el proceso de concebir y hacer arte en este tiempo a nivel local, desde las incidencias tecnológicas y conceptuales mundiales que se tienen, siendo para nuestro medio local el parámetro a seguir desde los procesos de creación, es decir, la moda o la vanguardia extranjera, y no la apuesta por el desarrollo de métodos y procesos creativos e investigativos propios y auténticos. En ese mismo sentido, al examinar el tipo de producción de las artes visuales que se tiene hoy por hoy, desde los artistas contemporáneos, nos da la pauta para reflexionar sobre cómo su incidencia pudiese ser válida o nula en escenarios tan complejos como el nuestro, a nivel de sociedad, a nivel de cultura y a nivel de gremio artístico, por la carencia de espacios que contribuyan a retroalimentar y proyectar valores y juicios a nivel estético, a nivel de legado cultural, así como a nivel de contemporaneidad, desde nuestro quehacer. En este mismo sentido, y continuando con el análisis de dichos proyectos desde el Marte, encontramos que posee estrecha relación el primer proyecto analizado con la exposición temporal titulada Trabajo, Fe y Gozo. Un recorrido por la cultura popular de El Salvador, expuesta del 29 de febrero al 16 de septiembre de 2024, la cual es en su esencia una muestra de carácter folclórico al posicionar algunos elementos materiales, sociales y espirituales de la cultura popular salvadoreña, desde el abordaje de la tradición de las artes plásticas por un lado, y por el otro, descontextualizando algunos elementos propios de la cultura popular, como es el caso de las artesanías, la imaginería cristiana, entre otros. Presentado todo esto como fundamento de establecer un nexo temático para con las artes plásticas dentro del proyecto expositivo, producto todo ello de ese mestizaje cultural. Es así como, desde el abordaje terminológico y de definición desarrollado al inicio de nuestro proyecto, y en estrecha relación con el presente apartado, destacamos que los elementos de nuestra cultura mencionados al inicio, representados en sus diversas formas técnicas como piezas artísticas en esta muestra, si bien son ya ampliamente reconocidos por la mayoría de salvadoreños, formando parte de nuestro folclore e idiosincrasia en la cotidianeidad, consideramos, no son estos aspectos los únicos referentes de toda nuestra identidad cultural, sino, valga aclararlo antes, los más dulces, o idóneos que se acoplan a una agenda de buenas costumbres, posicionándose a través del tiempo en nuestro acervo educativo, artístico y cultural, desde lo que más conviene al poder desde la hegemonía de clases, esto es el concepto del buen gusto y la aprobación social. Visto desde esta perspectiva el fenómeno, aducimos que, en la forma de ver y entender la cultura nuestra, han jugado históricamente un papel importante y decisivo tanto personajes como instituciones, que han contribuido a posicionar dicha agenda en favor de proyectar lo nuestro, pareciendo poseer esto un trasfondo sesgado, en donde lo más bonito, colorido y tradicional se proyecta como lo que somos y como lo que poseemos desde cierta concepción de clase y gusto europeísta. Así entendemos que, toda la alimentación que ha tenido nuestra concepción identitaria y cultural a partir de esta imposición, ha girado en torno a estos dos puntos de vista que lo sostienen y lo proyectan, es decir, las instituciones públicas o privadas, y los artistas. Así, señalamos en primera instancia que, en algunos casos, la manifestación creativa, literaria, pictórica y musical se conduce por dicha concepción folclórica, sin realizar mayores cambios, aportes o nuevas formas de ver e interpretar nuestras costumbres y tradiciones desde el arte. Agenda sostenida desde hace decenios atrás, y que los artistas han explotado desde la tradición a la cual pertenecen, pero que en cuanto a sus formas, contenidos y valores estéticos e interpretativos permanecen casi que inmutables en las diferentes generaciones de creadores.
Es decir, no hay nuevos aportes interpretativos, ni evoluciones estéticas significativas en cuanto a la reinterpretación de los elementos folclóricos y tradicionales nuestros, en primer lugar, desde el gremio de artistas, y en segundo lugar desde la institucionalidad, siendo ambos entes sociales y culturales los responsables que los proyectan, dada la naturaleza de proximidad con su trabajo. Este aspecto coadyuvado con la perspectiva de los sociólogos, en cuanto a que advierten que la tradición debe ser capaz de renovarse y actualizarse para mantener su valor y utilidad. Esto quiere decir que una tradición puede adquirir nuevas expresiones sin perder su esencia. A manera de conclusión con respecto a este tema manifestamos que, la proyección con respecto al tratamiento del tema ha sido de acorde a las obras artísticas, pero que a nivel de forma y contenido hace falta profundizar más, y esto quizá corresponda más a los artistas y a las instituciones para contribuir a ello desde la investigación, generando alianzas y proyectos con otras ramas y actores del conocimiento. De ahí que mitos, costumbres, leyendas, gastronomía, arquitectura y tradiciones, solo sean tratados desde la perspectiva artística bajo el molde de las nuevas tecnologías, de ahí que, su actualización, y nuevos valores de lectura, significación e interpretación estéticas, culturales y sociales, parezcan inmóviles y petrificadas al momento de presentarlos en cualquier espacio público o de proyección de artes con temáticas identitarias. Siendo así, seguir posicionando y alimentando esos mismos valores identitarios desde la concepción europeísta y de clases, tal cual se ha hecho a la fecha, sería algo así como darle un sedante petrificante más a nuestra cultura, y por ende a nuestra identidad, con el agravante de alimentar esa perspectiva de tesis positiva y dulce, obviando la antítesis que yace fluyendo a viva voz entre esa amalgama cultural y reflejada en nuestra idiosincrasia, pero que por su aspecto contradictorio, burdo y negativo, es negada e invisibilizada, esto por no parecer ser bueno al público o a las artes salvadoreñas. Y en esto cargan por igual tanto la tesis como la antítesis en nuestro medio. A manera de conclusión general, y visto esto desde una perspectiva más amplia, bien el proyecto identitario del Marte, con sus múltiples exposiciones al respecto, pudiese ser el catalizador que proyecte desde su labor, nuevas lecturas de nuestra identidad cultural, con la gestión íntegra e inclusiva de espacios que contribuyan a retroalimentar y proyectar valores y significados nuevos. Esto con miras a buscar un acercamiento más profundo a la cultura salvadoreña, la cual posee múltiples matices, desde el sincretismo cultural en que ha sido forjada, y dilucidar con ello un mejor panorama y comprensión de nuestra identidad cultural y visual. San Salvador, 24 de julio del 2024. Carlos Rosas. Colectivo y taller.